¿Cómo están? Buenas noches. Le damos la bienvenida a Pulso Político en la pantalla de Canal TVU de la Universidad de Concepción. Saludamos de inmediato a nuestro panel. En esta oportunidad está con nosotros Francesca Parodi, Seremi de Gobierno del Biobío. ¿Cómo le va, Seremi? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña don Eric Aedo, ex Seremi de Bienes Nacionales de la Democracia Cristiana. Eric, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también don Gabriel Torres, militante de RN, ex candidato a presidir el partido. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. ¿Por qué se ríe? No, por la introducción. ¿Le recordé algo incómodo? No. Ya quedó en el pasado, ¿cierto? No, sí está vigente. Bueno, está vigente, muy vigente. Vamos a estar atentos en las noticias. Vamos a hablar en primer orden en este bloque acerca de este proyecto Admisión Justa, que viene a cambiar lo que se había consagrado en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en cuanto a la admisión de escolares, a la admisión de los estudiantes en los diferentes establecimientos y que vuelve a colocar en la mesa el que se puedan realizar pruebas de selección incluso en los establecimientos de alta exigencia de resultados de excelencia. Puede ser esa selección hasta el 100%, es algo gradual que está incluso dispuesto en dos partes, la primera en la Cámara de Diputados y la segunda a través del Senado, que busca cambios más profundos. Seremi de Gobierno, ¿es esto lo que los apoderados y la comunidad educativa quiere para el país? ¿Que se pueda hacer una selección a futuro, una entrevista como se hacía antes? Yo creo que aquí, primero que nada, hay que remitirse a los hechos que pasó con el sistema de admisión escolar propuesto, como bien dices, por la presidenta. La denominada Bachelet. tómbola, ¿cierto? Bueno, el algoritmo, finalmente, de cómo se seleccionan aquellos colegios que tienen más postulantes que vacantes y cómo finalmente nosotros también generamos el mérito, el esfuerzo como un plus y no como un castigo. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, los resultados, recordemos que el sistema de admisión escolar se ha aplicado en todas las regiones de Chile, menos en la región metropolitana, que se empieza a aplicar durante este año para lo que vendría a ser ya el año escolar del año 2020, cómo finalmente fueron los resultados de este sistema. Y nosotros podemos ver mucha frustración en las familias, donde 1 de cada 2 niños no quedó en el primer establecimiento a los cuales ellos postulaban, e incluso muchas cosas del sistema de admisión escolar que no son para los colegios de alta rendimiento, como son los bicentenarios, los emblemáticos, sino que los otros colegios también hay criterios, por ejemplo, que no incluyen, por ejemplo, de criterios de admisión, de poder, por ejemplo, cuando tienen un papá, por ejemplo, un niño, y vive con una mamá que es un nuevo matrimonio, ese niño no se considera como un hermano, por lo que tampoco se prioriza que vayan a un mismo colegio. Nosotros creemos que el sistema es muy perfectible. Nosotros cuando vemos los resultados, que estamos diciendo que el 50% de los alumnos pudieron quedar en la primera opción, estamos hablando de un sistema que en gran parte fracasó, que no es finalmente lo que esperamos también de este sistema, que los padres puedan tener una mayor influencia también en el proyecto educativo que quieren seleccionar su hijo. Y lo más importante, el mérito es una herramienta de ascensor social, de poder tener movilidad social, y creemos que se tiene que volver a considerar. En ese sentido, como bien explicaba, estamos hablando de colegios emblemáticos, estamos hablando de colegios bicentenarios, donde un porcentaje va a ser también por criterios de vulnerabilidad, estamos hablando del 50%, pero con mérito. Nosotros creemos que ahí vamos a devolverle finalmente esa justicia de que las personas que se esfuerzan más puedan optar finalmente a estos colegios, entendiendo también de que tenemos que seguir mejorando fuertemente en lo que es la calidad de la educación pública, sin dejarla atrás. Nosotros ya tenemos colegios bicentenarios, colegios de excelencia, que tienen un rendimiento muy superior por sobre el resto, pero tenemos que seguir trabajando con una serie de proyectos legislativos para poder darle más herramientas, poderle dar más competencias a la educación pública, pero no quitándole el mérito a los alumnos que se esfuerzan finalmente para poder optar a estos colegios que comprobado está los resultados que tienen en movilidad social. Sí, sabemos que este tema se vio en el Congreso Nacional, pero al margen de aquello y en el fondo, Eric Aedo, esto es como cambiar, no sé si toda la ley, pero gran parte de lo que era este sistema de admisión del gobierno anterior. ¿Es republicano aquello o usted encuentra de que sí era necesario cambios porque lo que se aprobó en el gobierno anterior era un error? Yo no creo que lo que se haya aprobado es un error. Y yo ahí sí rescato un elemento que acaba de plantear Francesca como Seremi de Gobierno. Esto no es una tómbola, esto es un algoritmo. Y acaba de dar una cifra que es muy importante que yo quiero ampliar. Ella dice que de las familias, el 50%, 1 de cada 2, quedó en el primer colegio que era de su preferencia.
El sistema antiguo, yo te digo que los números eran mucho menores que eso. Y si uno amplía a la posibilidad que este algoritmo entrega a las familias respecto de los 3 primeros colegios a los que opta, el 83% de las familias quedó en alguna de esas 3 opciones. Ahora, a mí lo que me produce esto de volver atrás respecto de seleccionar, claro, si yo selecciono por nota, obviamente que voy a tener un colegio con alumnos de nota 6. Ahora, eso es como que yo después me quiera calificar un hospital y mi hospital funciona bien si solo recibe a personas sanas. ¿Ah? Quiero usar ese ejemplo bien extremo. Porque esto es como lo que dijo también el presidente de las ISAPRES, lo quiero poner en ese contexto. Él dijo, a ver, si a mí a las ISAPRES me meten enfermo, me echan a perder el negocio. Lo que quiero decir es que es evidente que si yo selecciono por nota y pongo solo alumnos de nota 6 o sobre 6 al interior de un colegio, los resultados de ese colegio van a ser buenos. Si la gracia de los países que crecen educacionalmente es cuando tú logras poner alumnos que vienen con algún grado de dificultad de aprendizaje o con algunos déficits en aprendizaje, con estudiantes, ¿no es cierto?, que son mucho más avanzados. El diagnóstico del gobierno está errado. Bueno, mira, siguiendo esa lógica. Yo creo que el gobierno en esto está errado y solo quiero decirle a las personas que puedan revisar un estudio que no hizo un grupo de anarquistas ni de extrema izquierda. Lo hizo el Centro de Estudios de la Universidad Católica, que lo dio a conocer en marzo de este año, en donde contradice cada uno de los puntos que el gobierno dice que es favorable para hacer este cambio. Eso lo hace la gente de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, y está entregado en marzo de este año. No quiero darles la lata de leer el estudio, ¿no es cierto?, desde Google, pero usted lo puede buscar. Informe, Proceso de Admisión Justa, Universidad Católica de Chile. Entonces, yo creo que esto no es un buen proyecto, esto es un retroceso, porque finalmente tú lo que sigues haciendo, si apruebas este proyecto, vuelves a segmentar y vuelves a poner solo a los buenos alumnos con los buenos alumnos. ¿Te fijas? No funciona así el sistema educativo. Cuando ve la propia experiencia de la Universidad de Concepción, la riqueza de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, es la multiplicidad de alumnos que ingresan a estudiar. Hay estudiantes de distintas condiciones académicas que van aprendiendo, hay estudiantes de distinta condición económica que van también integrándose. Si esa es la riqueza del sistema educacional. Eric, pero la Universidad de Concepción selecciona por puntaje. ¿Estamos claros en eso? O sea, ahí hay una selección. Hay una prueba. O sea, tú tienes una diversidad natural en base a un rendimiento. Pero, y tú también cuando postulas a tus colegios pones otro elemento. Si lo que aquí no se dice con claridad es que cuando se hizo el proceso de selección, este algoritmo, se está haciendo lo que hoy día se hace en Estados Unidos y se está haciendo lo que hoy día se hace en Europa. No está dicho con claridad que las familias cuando escogen un colegio no lo escogen ni siquiera primero por la cercanía, ni siquiera solo por el rendimiento académico. ¿Sabe las cosas que valoran las familias? Y eso está en los estudios que presentó la Católica. La accesibilidad que tiene esa familia al colegio, que no tiene que ver si está cerca o no, sino si le es fácil a esa familia acceder a ese colegio, si hay un buen ambiente escolar al interior de ese colegio, es decir, si no hay agresión al interior de ese colegio, si además el proyecto educativo de ese colegio es un proyecto educativo que se adecúa a la realidad de esa familia, y finalmente está el tema del rendimiento de ese colegio. Eso es lo que indica el estudio de la Universidad Católica. Disculpa, hace un mes atrás aproximadamente había cerca de 1.400 estudiantes sin matrícula y las familias de verdad estaban muy desesperadas, no hallaban qué hacer. ¿Qué le diría usted a ellos? Bueno, yo le diría a ellos que eso es lo que hay que resolver. ¿Qué es el costo del cambio? No es el costo del cambio, eso es lo que hay que resolver. Pero yo lo que no le entiendo al gobierno es que, ¿qué nos dice el gobierno en otros ámbitos? Dice que o es la calle o son las minorías las que exigen, ¿no es cierto?, que se legisle para esas minorías. Aquí hay un sistema hoy día que da respuesta positiva a más del 83% de las familias. Entonces, ok, hay un problema con el 17%, enfrentemos ese 17%, pero no quieras cambiar todo el sistema que está funcionando para darle solo prioridad a esos estudiantes, ¿te fijas? Gabriel Torres, ¿cuál es su opinión? Mira, la verdad es que el presidente Piñera fue elegido justamente fuertemente por la clase media y por las personas que se vieron perjudicados por este tema, con esta reforma que llevó a cabo la nueva mayoría. Y donde erró el blanco, porque se puso el acento prácticamente en cómo logramos atacar al colegio subvencionado versus cómo mejoramos la verdadera calidad de la falencia que existe en la educación pública. Y ahí el foco no ha estado, nunca estuvo tampoco el proyecto anterior, y se perdieron energía en todo eso.
Y es por ello que después recibe también el tremendo respaldo del presidente Piñera en la elección del 2017, justamente porque la gente anhela que se cambie, esa que lo consideran injusto y que acabamos de decir que hay más de 1.400 familias que aún no tienen dónde estudiar sus chicos. Y eso es lo que se pretende atacar con este proyecto que creemos que hoy día se estaría que se va a ver la posibilidad de legislar. Y yo creo que eso también es, nosotros de alguna manera sentimos que discrimina la oposición en negarse. Esperemos que se esté a la altura y se pueda aprobar el hecho de poder legislar el proyecto. Ahora, y de esa manera poder lograr traer equidad a las familias que anhelan de que exista una educación bastante más inclusiva, pero sin esos sesgos de dejar educación gratuita para todo el mundo, como también privada 100% y no hay una opción intermedia. Ahora, Gabriel, el gobierno anterior fue mediocre totalmente, porque si yo nombro acá varios proyectos que está impulsando el gobierno, son cambios a iniciativas que ya estaban de la administración anterior: pensiones, reforma tributaria, ahora en educación, cambios en salud. ¿Tú crees que esa es una buena imagen del ser republicano que tiene que tener Chile, a lo mejor al mundo, cuando un gobierno nuevo cambia gran parte de las reformas estructurales del gobierno anterior? A ver, pero tenemos que tener claro que el gobierno O digamos anterior, las cosas como son, fue malísimo el gobierno anterior. Fue malo por los resultados y porque justamente este proyecto que afectó fuertemente a la clase media. Aquellos que quieren hacer un aporte en la educación de su hijo, donde hay un colegio que les permite poder aportar y de esa manera poder tener una mejor educación, entre comillas, los chicos, eso se prohibió prácticamente con el proyecto que sacó la nueva mayoría. Y ese fue el gran rechazo que después tuvo la ciudadanía y apoyaron fuertemente al presidente Piñera. Entonces es un compromiso que tiene el gobierno del presidente Piñera con fuertemente la clase media y también, por qué no decirle, aspiracional, que quieren un cambio y que quieren ser partícipe de la educación de sus chicos y poder decidir dónde pueden estudiar, de qué manera pueden estudiar, y si ellos pueden hacer un pequeño aporte, poder hacerlo, lo cual es lo que les negó la nueva mayoría. Pero yo ahí quisiese hacer, porque a mí me parece que en esta época de las fake news o las falsas verdades que se comienzan a instalar, no ha habido una negación. De hecho, hoy día el copago que hacían los padres en los colegios subvencionados, el que tú quieras nombrar en Concepción, que se adscribió al sistema, San Ignacio, Inmaculada, Echegoyen, solo por nombrarte algunos, ese copago que antes hacían los apoderados, hoy día lo hace el Estado. Y por tanto no se le ha negado ni una posibilidad. Lo otro, también a mí me gustaría ver respecto de estos 1.400, 1.500 estudiantes que hoy día no tienen un colegio y que es interesante. Sí, la cifra bajó, pero ¿no en su momento se comunicó que era eso. Pero seguramente ha bajado. ¿Cuáles son las condiciones? Y eso el sistema lo tiene que arreglar. Porque no nos engañemos entre nosotros. Si en el sistema antiguo los alumnos que eran problemas, o llamémoslo como lo decimos en el lenguaje trivial cuando conversamos, el alumno cacho, ¿en qué colegio quedaba? Quedaba simplemente en el último colegio del raspado de la olla, ahí donde lo aceptaban. Esas son las cosas que había que cambiar. Entonces, cuando comenzamos a hacer las cosas mal, Gabriel, y ahí tenemos un punto de vista distinto y eso es legítimo que lo podamos discutir. Nosotros creemos que los estudiantes tienen el derecho a ser educados. El colegio y el sistema educacional tiene que formarlos. Porque la verdad es que si cada vez le vamos poniendo más trabas para ingresar, o finalmente esos chicos no tienen ni un incentivo, como era en el sistema antiguo, que si tenían problemas, habían sido expulsados, eran repitentes, nadie los quería recibir, entonces esos son los jóvenes que después terminan, muchos de ellos, ¿no es cierto?, cometiendo actos delictuales. ¿Y cómo respondía la sociedad chilena? A esos mismos jóvenes, entonces bajábamos la edad para hacerlos imputables desde el punto de vista penal. Entonces, esas son las cosas que tenemos que mirar en su conjunto. Y ahí tenemos una mirada que es distinta de la derecha. Yo por eso partí, con el tema de la ISAPRE. Si un sistema, insisto, en que tú tengas puros buenos alumnos, es como de cajón, ¿no es cierto?, que va a tener buenos resultados. Si la gracia del sistema educacional es que la gente se puede integrar. Ahora, Seremi, hay quienes critican al gobierno destacando o también criticando, pero en la contingencia del día a día, los proyectos puntuales. Pero tenemos admisión justa, tenemos el proyecto que se convirtió en ley, Aula Segura, y que acá tuvo su primer caso en el Liceo Enrique Molina, pero en medio de una polémica que se quitaba la figura, después se volvió a colocar, los alumnos finalmente fueron expulsados. Hay gente que dice, ¿cuándo el gobierno se preocupa de mejorar la calidad en la educación pública, de lo que pasa adentro de la sala de clases, y no estas situaciones que son importantes, la admisión, cómo no va a ser importante,
la seguridad de los profesores, de los funcionarios que trabajan ahí, de los paradocentes, pero ¿cuándo entramos a ver lo que pasa en la sala y mejoramos la calidad de la educación pública? Porque ahí sí que hay un retraso. Sí, yo creo que primero quiero contestar una cosa a Eric, que dio un dato que no es cierto. Básicamente es que tú dices que los grandes países que están en la puntera de la educación no seleccionan. Eso no es verdad. De hecho, Chile, antes de este proyecto de la presidenta Bachelet, seleccionaban alrededor de un 17%, cuando los países de la OCDE es alrededor del 40%. Así que no estamos reinventando la rueda, sino que básicamente estamos viendo experiencia comparada con otros países de cómo poder mejorar nuestra calidad de la educación y que el mérito finalmente no sea un problema, sino que sea finalmente algo reconocido y creemos que es justo. Ahora, lo que tú comentabas, Francisco, es bastante interesante en el sentido de que nosotros tenemos que entender de que esto es algo que el presidente Piñera ha sido consciente, se ha juntado con las comunidades de apoderados, como dijo Gabriel. Hay mucho descontento en ese sentido con este sistema de admisión. Es verdad que los números hablan poco. Cuando tú hablas con una familia te das cuenta bastante más el descontento que generó este proceso de admisión y cómo finalmente nosotros podemos arreglarlo. Porque finalmente creemos que no se dimensionó los resultados que iba a tener. Y en el momento que tú entras en febrero y tienes 3.000 alumnos en la región del Biobío que no tienen un colegio asignado, creemos que de todas maneras genera incertidumbre para las familias que están pasando sus vacaciones y poca certeza qué logran hacer con su niño el resto del año. Y tienes razón con respecto al tema de la educación. Cuando nosotros finalmente, por ejemplo, proponemos un proyecto como Aula Segura, estamos haciéndonos cargo de un problema puntual. Exacto. Que pasa en las aulas y que finalmente tenemos que dar las herramientas para que eso no vuelva a ocurrir. Pero aquí hay un montón de proyectos más con respecto al tema de la educación, como por ejemplo el proyecto Todos al Aula, que es para quitarle horas administrativas a los profesores y que los profesores puedan dedicarle más tiempo a las horas lectivas. Por ejemplo, el tema equidad parvularia. Tú sabes que, por ejemplo, la subvención que recibe Junji o Integra y no tiene nada que ver con los que reciben los jardines infantiles subvencionados, administrados por los diferentes municipios. Y el proyecto también de admisión justa. O sea, nosotros lo que estamos viendo es una mirada integral de la educación, que por cierto tenemos que avanzar mucho en lo que es la educación pública. Hoy en día nosotros estamos hablando de selección únicamente en los colegios bicentenarios, únicamente en los colegios emblemáticos y aquellos colegios que tengan alto rendimiento, pero nosotros lo que tenemos que hacer también es un fuerte empujón, como se está haciendo legislativamente con otros proyectos, para cómo nosotros logramos que todos los colegios públicos finalmente sean colegios de alta... ¿Y alcanzarán en 4 años? Esto es un trabajo que se tiene que empezar a hacer y creemos que no se había empezado a hacer. Creemos que cuando se puso el foco en el gobierno anterior se puso mucho en lo que era lo cuantitativo. Si pagaba la subvención, si no pagaba la subvención. Creo que muchas veces hubo el error por parte del gobierno anterior de convertir un problema que era cualitativo, que era cómo nosotros mejoramos la calidad de la educación, en un problema cuantitativo más ideológico. Pero comprenderá que hay familias que no tienen los medios para pagar un copago. Pero por supuesto que sí, por eso también es muy importante lo que te decía anteriormente, cómo nosotros logramos que la educación pública tenga la calidad necesaria para que puedan las personas que no tengan recursos para irse a otra institución poder acceder a una educación. ¿Mejores libros, mejor infraestructura, mejores computadores? ¿Cómo lo van a lograr? No, hay programas que ya propuestas de ley que ya se han ingresado al Congreso, como son el tema, por ejemplo, del Leo I, que es para incentivar el tema del kinder obligatorio, el tema, por ejemplo... O sea, se están haciendo esfuerzos. Se están haciendo esfuerzos, pero también estamos en este momento, al igual que Aula Segura y al igual que Admisión Justa, son cosas que nosotros creemos que son de carácter urgente. ¿Y por qué estos proyectos tienen más exposición mediática que los otros, que para mí en el fondo creo más importantes? Lo que pasa es que son de más larga discusión también. O sea, Aula Segura para nosotros fue un proyecto que fue demasiado importante tramitarlo de la manera más rápida posible para poder entregar seguridad a los docentes, a los alumnos que están en las salas cuando pasan hechos delictuales dentro de la sala de clase. Como nosotros le damos herramientas a los directores o a los establecimientos para que esa persona no esté sentada al lado en una mesa cuando tiene el profesor, que quizás muchas veces lo puede agredir al frente. Le damos más urgencia a esos proyectos, evidentemente, porque están solucionando un problema que está ahora. Y la misma urgencia le queremos dar a Aula Justa, básicamente porque nosotros tenemos que volver a pasar por todo este proceso nuevamente. Ahora, ya están todas las regiones del país, ya se sometieron a este proceso, pero falta la región metropolitana, que todavía tiene una cantidad de alumnos bastante grande, y creemos que si bien en regiones ya fue bastante problemático, la región metropolitana también lo va a hacer. Para ir finalizando ya el primer bloque, otro de los argumentos en el oficialismo para criticar a la ex nueva mayoría en temas de educación es que en Chile hay un derecho, que es la libertad de enseñanza. No se toca esto cuando se obliga a un colegio subvencionado a definirse si es público o si es privado. Tenemos el conflicto con el Almondale, donde también hay familias que están desesperadas porque la matrícula les va a subir y antes no vivían esa realidad. Son dos cosas distintas y eso es bueno que lo hablemos. Primero, yo tengo ahí una diferencia nuevamente con el gobierno y con la Seremi de Gobierno.
O sea, decir que el gobierno de la presidenta Bachelet solo se dedicó a los temas accesorios, por favor. Las mayores reformas que ha hecho Chile en el tema de los profesores se hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Todos los temas, ¿no es cierto?, de evaluación a los profesores, la mejora sustancial en sus remuneraciones, poner un escalafón de los profesores, es decir, si son más eficientes. No fueron cambios ideológicos. Eso no son cambios ideológicos, esos son cambios que van a la vena, al corazón de la reforma. Yo supongo que estamos de acuerdo, al menos en esta mesa, que si uno no se hace cargo de los profesores y de mejorar las condiciones de esos profesores, obviamente que no va a haber cambios en el aula. Y si estos proyectos no son buenos, fuerte. ¿cuándo en el futuro, si es que son gobierno de nuevo, los van a cambiar también? O sea, si hay cosas que son positivas, a ver, pongámonos de acuerdo. Brevemente, porque tenemos que ir a la pausa. Sé que vas a la pausa. Yo creo que el sistema educacional tiene que ser amplio y la grandeza del sistema educacional es que lo diverso comparta aulas. Yo no soy de la idea, o nosotros no somos de la idea de la democracia cristiana, que solo estén los iguales en una sala de clases. Ahí tenemos una diferencia. Lo segundo es que hay que apostar en los profesores. Tercero, y ahí sí que estamos absolutamente de acuerdo, o sea, para mí lo clave es mejorar la condición de la educación pública, es decir, que la familia no tenga que estar desesperada si se van a un colegio particular o de otra naturaleza. Y lo último que tú me preguntaste, aquí no hay ni un problema. La cantidad de colegios católicos, evangélicos, de denominaciones religiosas que se adscribieron a este sistema son enormes. Yo ya di ejemplos de algunos en el propio Concepción. O sea, son casos puntuales que por ningún motivo reflejan un panorama mayor. Ahora sí tenemos una diferencia probablemente. Yo sí creo que un colegio, por ejemplo, de una denominación religiosa, la que sea, si recibe recursos públicos, entonces no puede él determinar a quién recibo o quién no recibo. ¿Te fijas? Ahí sí que tenemos una diferencia. Ok, vamos a ir a un alto comercial. Hace rato me estaban avisando, pero bueno, señor director, estaba interesante la conversación, al igual como va a estarlo en el segundo bloque, porque vamos a dialogar acerca de las pensiones y también proyectos que tiene el gobierno para mejorar la pensión de los chilenos. Volvemos. Kino trae 4.500 millones. ¡Chao, jefe! Somos una universidad soñada y construida desde Concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Kino trae 4.500 millones. ¡Chao, jefe! A mí me parece justo eso. Ya, estamos de regreso, nos quedamos pegados con el tema de admisión justa, pero señores, tenemos que ir avanzando para hablar de otro tema polémico. Hoy día estamos polémicos. El tema de las pensiones en Chile, porque también hoy fue una jornada en el Congreso donde se vio el proyecto de pensiones que tiene el gobierno y cuyo debate va a estar muy escabroso seguramente y va a dar para un tiempo más. A ver, el Ejecutivo propone aumentar 4 puntos la cotización, 4 puntos que estarían financiados por el empleador. Esto como parte de una etapa, también fortalecer el pilar solidario,
y poder, ¿por qué no llegar a una meta del 18% de cotización para los chilenos que así puedan obtener una mejora en las pensiones? Ahora la promesa, Francesca Parodi, es bastante ambiciosa, mejorar pronto ya las pensiones de una cantidad importante de chilenos, si me ayuda con la cifra. ¿Se podrá con esta iniciativa? O sea, de hecho, esto es una iniciativa que nace en base a conversaciones con muchos sectores y también considera lo que fue la Comisión Bravo en su momento, de cómo nosotros logramos hacernos cargo de las personas, primero que nada, las personas más vulnerables, las personas que hoy en día están en lo que es el pilar solidario, y también cómo logramos hacer una mejor tasa de reemplazo, lo que son las personas que están en el sistema de AFP. Aquí, finalmente, lo que hay es una intención certera del presidente Piñera de hacer inmediatamente, una vez aprobada esta ley, un aumento desde un 10% a las personas que se encuentran en este momento en el pilar solidario, que son alrededor de 1,5 millones de personas. Esto gradualmente va a ir subiendo con el tiempo. La idea también es ya poner un 40% inmediatamente más de lo que es el fondo que se destina al pilar solidario a través del pilar solidario o del aporte previsional, y cómo nosotros vamos gradualmente aumentando esto de manera importante. Nosotros recordemos que el pilar solidario son alrededor de 107.000 pesos, que evidentemente es muy bajo, y un 10%, si bien ayuda, no es suficiente todavía. O sea, yo creo que esto en gran parte es un primer aproximamiento de cómo nosotros vamos a trabajar en las dos áreas, tanto en el pilar solidario, así como también la necesidad que aquellas personas que estamos cotizando en AFP tengamos también conciencia de que si continuamos cotizando lo que estamos cotizando hoy en día, lamentablemente las pensiones no nos van a alcanzar. Así que también esa gradualidad de aumentar ese 4% por cargo del empleador. Yo creo que aquí hay una decisión concreta sobre la mesa de cómo podemos avanzar. Yo creo que cuando nosotros decimos que vamos a aumentar finalmente esto en régimen, deberíamos estar hablando tanto del pilar solidario como de las cotizaciones que estamos haciendo en la AFP, alrededor de un 40%. Evidentemente esto es un trabajo más a largo plazo, pero lo importante aquí es que estamos ya poniendo una propuesta concreta sobre la mesa que se ha trabajado con todos los sectores. Esto también, como dije anteriormente, se recoge también de lo que fue la Comisión Bravo, de cuáles podrían ser las propuestas para mejorar las pensiones, pero lo que sí tenemos mucha claridad es que nosotros tenemos que hacernos cargo de este tema hoy. Básicamente por las personas que hoy en día están con pensiones bajas, particularmente las personas más vulnerables, pero también cómo consideramos aquellas personas que están desprotegidas por el actual sistema, que son particularmente las mujeres de clase media, la clase media en general, y aquellas personas que tienen una dependencia severa estando digamos, siendo pensionados. Le vuelvo a preguntar, había un proyecto de pensiones del gobierno anterior que aumentaba en 5 puntos la cotización, sí. El gobierno propone 4. ¿Era malo ese proyecto entonces? Nosotros consideramos ¿O insuficiente? No, nosotros consideramos que finalmente las cotizaciones son para la cuenta individual. Nosotros, cuando la presidenta Bachelet propuso este aumento de un 5%, era un porcentaje para la propia cuenta del contribuyente, y otro era para un fondo solidario. Digamos que nosotros creemos que ese fondo solidario no tiene que salir como un impuesto al trabajo de las personas, sino que el Estado aumenta ese 40%, lo que son el aporte al pilar solidario. Y creemos que ese 4% adicional, que si bien viene a cargo del empleador, es finalmente fruto del trabajo de cada uno de los empleados, tiene que ir a la cuenta individual de cada uno de los contribuyentes para que finalmente ellos vean cómo el fruto de su esfuerzo finalmente se va a ver retribuido en sus diferentes pensiones. Pero así también, perdona Francisco, sí. Pero así también abrir también la posibilidad de que otros actores entren también al sistema, en el sentido que también ¿Otras AFP? Pueden ser otras AFP, pueden ser cajas de compensaciones, compañías de seguros que finalmente cumplan con la normativa de la superintendencia. También eso va a generar una mayor competencia al sistema, también eso va a generar en gran parte que las mismas AFP puedan bajar sus comisiones, darle competencia al sistema, creemos que es bueno, y que finalmente sea cada uno de los contribuyentes el que elija en qué lugar quiere poner ese 4% adicional, que se va a instaurar, por cierto, de manera gradual a cargo del empleador. La oposición no está convencida, igual que el tema anterior, de esta propuesta, y hay un documento de 10 puntos. La DC juega un rol importante ahí también, buscando los acuerdos con el gobierno en un diálogo, en una comunicación que no sale de los otros partidos de la oposición y que les ha generado ciertos problemas, ciertas críticas. ¿Qué piensa usted de estas ideas de mejorar, reformar el sistema de pensiones? Porque un cambio radical no es. Seguimos bajo la norma o el sistema de AFP. Yo así, deseo personal, no voy a hablar primero de lo político, deseo personal. Yo creo que este sistema debería ser reformado desde la raíz. ¿Qué significa reformado? ¿Eliminado para crear otro? Este sistema es un desastre.
Lo que nos ¿El de las prometió- AFP? Sí, lo que prometió José Piñera es una gran mentira. A 40 años de su creación. Y lo digo con toda honestidad. Yo el otro día hice el ejercicio con mi señora, ella es una ejecutiva bancaria. Hizo la proyección de lo que hoy día paga en la AFP. Y lo que proyecta esa AFP, que hoy día es la primera en el ranking, paso el aviso sin dar el nombre, es el 20% de su renta actual. Yo he hecho el ejercicio conmigo, trabajando ya hace hartas décadas. Y es un desastre. Es decir, quienes... Me voy a poner en este plano, por eso que me excuse la gente. Quienes fuimos a la universidad, nos educamos, trabajamos, pagamos nuestros impuestos. La verdad es que, aunque no le gusta al presidente de una AFP, uno lo que opta después es mejor tratar de endeudarse, comprarse un departamento fuera de la casa donde vive, tratar de adquirir algún bien inmueble para tratar de salvar su pensión futura. Estoy dando datos súper concretos. Una mujer profesional hoy día que está cotizando hace 10 años, su proyección es del 20% de su renta. Ese es el dato concreto. Entonces esto no tiene que ver ni siquiera con la ideología ni con la derecha, con nada. Este es un sistema que no nos ayuda. Eso por un lado. Y Después, ¿qué viendo nos el proponen? proyecto en sí. Viendo el proyecto, yo creo que está bien, que hay que subir esa cotización. Porque en realidad con lo que estamos cotizando hoy día, esa es la realidad que tenemos. ¿Cuánto sería el 20% ideal al mes. para usted? ¿Un 20, un 18, un 16? A mí me gustaba la cifra del 5,5, porque en el fondo lo que plantea Francesca, al final alguien lo paga, ¿no es cierto? Ella dice 4% solo a tu captación individual. El 1,5 adicional que plantea la presidenta Bachelet lo decía como un acto de solidaridad entre todos los chilenos. Bueno, si aumentamos el pilar solidario y las platas las pone el gobierno, en el fondo esos dineros de alguna parte van a salir, ¿no? Hoy día nos imprimen una máquina billete, el Estado los va a cobrar de alguna parte también de los propios trabajadores, seguramente de los impuestos que nos van a aumentar. ¿Te fijas? Entonces, los impuestos generales del salga Estado. por A, salga por B, en el fondo lo vamos a pagar todos los chilenos. De alguna forma vamos a tener que hacer solidaridad. A mí me gustaría que fuese mucho más claro, entonces fuese el aporte de los empresarios, de los empleadores, más bien de los empleadores, y un aporte que hiciésemos todos los trabajadores. Si este es un problema en el que estamos todos metidos. Solo les doy un dato. Me invitó Irade a un desayuno con el presidente de la AFP Habitat. Y yo me enteré ahí de cosas que no sabía y que las quiero compartir. La primera, más de un tercio de tu futura pensión se juega los 10 primeros años en que tú trabajas y cotizas. Si a mí me dicen eso, yo creo que si hoy día el problema es grande, hacia adelante es mucho mayor. Pensemos en las nuevas generaciones. ¿Qué piensa un cabro joven hoy día? ¿Ustedes creen que está pensando cuando entró al mundo laboral o está saliendo de la U o de su centro de formación técnica en trabajar los 10 primeros años fuertes para cotizar? Y ahí es ¿O donde no uno están menos pensando? gana, hay que decirlo. Bueno, Muchos ganan menos. trabajan a tiempo Y parcial. los chiquillos hoy día, y lo digo con cariño los chiquillos, muchos de ellos están pensando trabajar 2 años, 3 años, viajar, salir. O sea, nadie está en mente en esto. Y el dato que te dan la AFP es que los 10 primeros años de cotización te juegas un tercio de tu pensión futura. O sea, ese dato es brutal. Lo otro que proponen los presidentes de la AFP, al estilo de lo que hizo el de la ISAPRE, no, que los varones se jubilen a los 70 años y las mujeres a los 68. Eso es racional. Lo dijo el ejecutivo de esa AFP Sí, que nombró. y de hecho lo hizo público como propuesta a través de los medios de comunicación. Ya, Eso ¿le me parece parece un una descaro? irracionalidad. O sea, me parece un descaro porque en el fondo la sensación que tenemos todos los trabajadores, y yo ahora me voy a poner de trabajador, es que en realidad no solo nos meten la mano en el bolsillo, sino que además nos quieren meter el dedo en la boca. Es decir, nosotros mantenemos un sistema que lleva acumulado más de 160.000 millones de dólares y después, como premio, recibimos el 20% de nuestra renta. Gabriel Torres. Me parece pésimo. ¿Sabes qué? Disculpa, pero de repente molesta escuchar a Eric hablar de esa manera, porque el gobierno lo que quiere es tratar de arreglar un tema que se viene ya tiene más de 30 años. ¿Y por qué no lo cambian por completo? Espérate, pero ellos tuvieron la mayoría en el Congreso para poder hecho lo que ellos quisieron. El 5% que proponía la presidenta Bachelet, el 8%, pero no hicieron absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es tratar de buscar la manera de empezar a solucionar el problema de las personas que se están yendo a retiro, que realmente las pensiones son insignificantes. Y que obviamente que hay que ir subiendo el ahorro. Hay muchas lagunas, la gente tiene o no quiere conocer, no se da cuenta los hábitos de tener la permanencia, estar aportando mes a mes. Y por lo menos partamos de la base que este país hace 20 años atrás
15 años, no es más lejos, el año 2006 más o menos, se empieza con la pensión básica solidaria. Antiguamente la persona que no tenía ahorro en su vida no sacaba ni un peso de pensión. Hoy día serán 107.000, que es Eso lo hizo bajísimo. Bachelet, así Sí, lo reconozco, el gobierno de la presidenta Bachelet, correcto. Bien. Pero eso es gracias a que el país ha crecido, pues si no fue para arte magia, porque tuvo la voluntad de querer meterse la mano al bolsillo y a todos, porque los otros presidentes anteriores habían sido malos, entonces ella sí quería ponerse. No, es porque el país había crecido, había logrado tener los ahorros suficientes para poder empezar a mejorar la calidad de vida de los chilenos, y uno de ellos era ya tener una pensión básica solidaria a las personas. Bueno, hoy día le toca al presidente Piñera enviar este proyecto, y el cual, claro, no soluciona tal vez el fondo 100%, pero empieza a resolver en el largo plazo, y lo que queremos pedir a la oposición es que tenga la bondad de aprobar el proyecto, de legislar, discutirlo en el Congreso, y tal vez se le van a hacer los aportes que ellos quieren hacer. ¿Le parece un y buen vamos a sacar sistema lo el mejor. de las AFP? ¿Perdón? ¿Le parece un buen sistema el de las AFP? Mira, no me parece un buen sistema, pero creo que es lo más aceptable que hay en el último tiempo. El sistema de reparto que se ha propuesto como la panacea se tuvo en Chile en el pasado y fue un fracaso. El Estado mismo de repente echaba mano a esos fondos y los trabajadores se encontraban que no tenían ni un peso para ser jubilados. Y por el mismo, la curva demográfica que está teniendo nuestro país, donde cada día nacen menos niños, la tasa de natalidad ha bajado, y cada día hay más adulto mayor, se hace imposible tener un sistema solidario de reparto para que eso sea sostenible. Así que eso es demagogia pura cuando se le ofrece eso a la gente, porque es mentirle en la cara. Entonces tenemos que buscar desde lo que tenemos hoy día cómo lo mejoramos, cómo lo perfeccionamos para ir teniendo pensiones más dignas a futuro. Y el tema de subir la edad de jubilación, seamos sinceros, Eric, yo no estoy proponiendo a la edad, futuro estoy diciendo la AFP, va lo que a están subir, haciendo. o sea, 20 años más, 15 años más, todas las generaciones que nazcan del 2000 en adelante, lo más probable es que se van a jubilar a los 70 años, probablemente. Pero porque además pero la esperanza de vida en los hombres está en los 80, o sea, 10 años apenas para gozar de una pensión o de tiempo libre con su familia. No, yo estoy diciendo que a futuro, no estoy diciendo que eso ahora. Es que algunos lo proponen, no sé cuál es su opinión. Yo creo que tal vez los hijos nuestros, los nietos, Ya, pero actualmente, 90 años. ¿qué le parece hoy día esto de hoy día imposible. aumentar la edad de jubilación? Hoy día no. El presidente de Hábitat propuso los nacionales. Bueno, pero el presidente de Hábitat como el de la ISAPRE ha sacado Por eso cada uno trata de arreglar su negocio, a la pero Seremi de Gobierno. No, el proyecto del presidente Piñera no aumenta la edad de jubilación. No, Ahora, lo que sí genera son incentivos a poder seguir trabajando más años. Eso sí lo genera en base también a las personas que están particularmente en la clase media. Yo creo que, como decía Gabriel, hay que rescatar en el sentido de poder conversar sobre esto. Yo creo que hay muchas cosas que probablemente pueden ser perfectibles, y también ahí está las instancias que tienen el Poder Legislativo de poder conversar, mejorar, proponer, para poder hacer este sistema mejor, porque no estamos jugando finalmente lo que son las pensiones de las personas que están hoy en el pilar solidario, y de las personas que van a estar mañana con el sistema de pensiones o también en el pilar solidario. Entonces, yo creo que aquí hay que tener un poco también más apertura de mente, y cuando muchas veces se proponen proyectos de ley, inmediatamente ya tienes un no. Entonces eso también pasó mucho con lo que conversamos en la primera parte, cuando hablamos de aula justa, en el sentido de poder perfeccionar un sistema que nosotros creemos que tiene falencia. Inmediatamente es que vamos a votar en contra, no sé qué, porque es el proyecto de la presidenta Bachelet. Y tú también lo comentaste, esto como es republicano. Yo creo que algo que no sería republicano es que un gobierno no se hiciera cargo de algo que no está funcionando bien. Inmediatamente cuando tú dijiste, no, es que esto lo hizo la presidenta Bachelet, el pilar solidario, y muy bueno, y muy bien, y por eso también el presidente Piñera dice, no voy a terminar con eso, lo voy a reforzar. Vamos a ir. Y yo creo que eso es un poco también la forma como se tiene que construir y la forma como tenemos que abordar las grandes problemáticas del país. Y las pensiones es una de ellas, de todas maneras. Así como también nosotros hemos hecho propuestas importantes en lo que es el área de la salud con respecto al tema de las ISAPRE y de FONASA. Y también nosotros esperamos que haya una conversación que desde nuestras legítimas diferencias que podemos tener como sectores políticos, y que es lógico que las tengamos, incluso es bueno que las tengamos, porque de alguna manera podemos alimentar mucho mejor una conversación y hacer un proyecto mucho mejor, pero también que tiene que haber esa, no generosidad, sino que yo creo que ese mandato finalmente que espera la gente cuando ponen los diferentes representantes en el Poder Legislativo, que tengan la amplitud de mente de poder conversar, de poder debatir sobre estos temas y hacernos cargo. Entonces, cuando hablamos si podemos perfeccionar una propuesta que ya hizo la presidenta Bachelet, nosotros evidentemente vamos a celebrar aquellas cosas que creemos que están bien, y así lo hemos hecho también con muchas cosas, pero también aquellas cosas que nosotros consideramos que se tienen que mejorar, hacernos cargo. Así que yo creo que la invitación también es un poco a eso, a que podamos sentarnos a conversar. Finalmente el presidente Piñera ha tenido un espíritu muy convocante desde que nosotros llegamos al gobierno, ha convocado grandes acuerdos nacionales donde han salido muy buenas propuestas, como es el tema de la infancia, como el tema de salud, donde se han sentado todos los sectores políticos y con nuestras diferencias hemos trazado una hoja de ruta. Y yo creo que ese es el
espíritu que esperamos también en pensiones. Ahora, ¿cómo dialoga la ADC? Y ahora le pregunto como militante de este partido, con presiones del Partido Comunista, del Frente Amplio, acusaciones de que son desleales, traicioneros. No es fácil dialogar con el gobierno. No es fácil. Pero ustedes lo hacen y Sí, los otros y no es partidos fácil. no. ¿Por qué lo hacen? No es fácil. Bueno, porque creemos en el interés superior de Chile. Y por eso no es fácil dialogar con el gobierno. A mí me toca vivirlo como militante demócrata cristiano de la región del Biobío. Las conversaciones que se hacen en La Moneda entre personeros de la democracia cristiana y el gobierno al interior de La Moneda. Y uno ve que ese diálogo que se genera a nivel nacional, en La Moneda o en las 8 cuadras que están alrededor de la Plaza de la Constitución, no es un diálogo que baje a las regiones. Y lo quiero decir aquí con mucha transparencia, Francesca. Nosotros, por ejemplo, pusimos todo nuestro apoyo para dialogar con el ex intendente Ulloa. Nos invitó una vez a conversar de la estrategia de desarrollo regional que iba a cambiar o a modificar con el apoyo de toda la región. Nunca más supimos de eso. El intendente Yagaman ahora nos quiere invitar a dialogar. Teníamos una reunión hoy día que la acaban de suspender a las 12 del día. Bueno, creo que van a dar la hora ahora para junio. Entonces no es fácil dialogar. Y lo digo como demócrata cristiano. Porque la militancia de la democracia cristiana no ve cuáles son los avances de ese diálogo. Entonces yo cuando escucho en la mesa, al pasar así frases como pésimo, no lo hicieron, no se avanza, es difícil construir un diálogo de esa forma. Nosotros queremos que a Chile le vaya bien. Y en eso tenemos una diferencia con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y la tenemos. Nosotros no representamos, o cuando nos sacan a la cancha la gente del PC o del Frente Amplio, si ellos jamás van a votar por nosotros, yo eso tengo claro. No hay nadie del Frente Amplio que va a salir a votar por un demócrata cristiano, digamos. En eso no nos perdemos. Pero pensemos en Chile. Ahora, cuando yo le decía a Francesca y a Gabriel que tenemos algunos puntos de vista distintos, es que sí, en la democracia cristiana creemos que esta tiene que ser una sociedad que se integre más y no que sigamos segregándola. Ahí tenemos una diferencia, o a lo mejor hay menos diferencia y por eso hay que conversarlo más. Tenemos una diferencia con el tema de... Pero algunas veces parece que la ADC tuviera más coincidencias con el gobierno que con el Frente Amplio, el PPD, pero es el PS. evidente. Mira, la democracia cristiana es un partido que cree en el desarrollo económico. Y eso la centroizquierda de una vez por todas lo tiene que aprender. Porque si no lo aprende, entonces se va a quedar fuera de la historia. Y a mí cuando la gente de izquierda me emplaza, yo le pido a la gente de izquierda que mire lo que está pasando en España. Que el Podemos de España, que es la copia feliz del Edén de lo que el Frente Amplio quiso hacer en Chile, el Podemos bajó drásticamente su votación en España. Creció el Partido Socialista Obrero Español, que hoy día es un partido socialdemócrata, y Ciudadanos, que es un partido liberal de derecha en España. ¿Por qué? Porque las sociedades lo que buscan también y las personas satisfacer sus necesidades. Doy el caso contrario. Mira lo que está pasando en Argentina. Macri, que llegó con todas las promesas de un cambio económico, hoy día peligra su reelección y la gente mira a Cristina Fernández, no porque sea tan fantástica Cristina Fernández, sino que por las promesas de desarrollo económico de Macri no han sucedido. Entonces, la economía parece estar al centro de la preocupación de las personas. En eso la democracia cristiana no tiene problema, creemos en eso. Y por eso tenemos una diferencia con el Frente Amplio y a lo mejor sectores del Partido Comunista. Gabriel. Yo creo, Eric, que nosotros estamos bastante más cerca y podemos dialogar, conversar y ponernos de acuerdo. Yo creo que de repente, claro, yo de repente te puedo decir qué pasó, que atrás no se hizo, bueno, ok, pero para que también la gente se entienda y se dé cuenta. Pero yo creo que es fundamental que nosotros, el negarse a poder legislar un proyecto, es negarse a dialogar, a conversar. O sea, justamente el Parlamento está para eso. Bueno, entonces, aquí yo estoy seguro que ustedes no. No, yo sé que no ustedes, pero es necesario que este gran centro que tiene Chile podamos dialogar, llegar tenemos puntos de vista que tal vez son algunos tal vez difíciles, pero lleguemos a acuerdo en aquellos que sí podemos tener un serio combinación de ideas y de un proyecto muy común. A lo mejor y en beneficio de la gente. No es casualidad que invite a Evópolis, a Renovación Nacional y a la democracia cristiana. Pero, ¿no? Bueno, hay un estudio que decía que los partidos de la clase media eran RN y la ADC.
para la mayoría de los chilenos. Bueno, claro, yo creo que Evópolis es una fuerza emergente también, que le ha dado también respiro a la centro derecha. Yo creo que es importante que ese diálogo se lleve en el Parlamento y logremos tener los acuerdos necesarios para que la gente tenga mejor calidad de vida. Si la gente espera en nosotros en que nos pongamos de acuerdo. Estoy súper de acuerdo. Hay que seguir dialogando, conversando, porque muchas veces ocurre de que el chileno común, que no es político, que no trabaja en los medios de comunicación, se queda con esta imagen de que en 4 años se hacen reformas, llega un gobierno distinto y cambia gran parte de aquello y luego se repite la historia y aquello no le da crecimiento y desarrollo a nuestro país en varios ámbitos. Seremi de Gobierno, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a usted por la invitación. Don Gabriel Torres, hasta Gracias la próxima. por la invitación. Eric Aedo, que le vaya muy bien. Muchas gracias y espero que a Gabriel le vaya bien con RN, que retome el control. Buenas noches, hasta el próximo lunes en Pulso Político.